Besos que saben a promesas. El cielo amaneció con ese tono gris que no decide si llover o guardar las lágrimas, y Mariana lo sintió como un presagio. Había algo en el aire, una vibración diferente, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento justo antes de darle un giro inesperado a su historia. Caminaba por el pasillo de la universidad con los auriculares puestos, la música ahogando el murmullo de los demás estudiantes, hasta que sus ojos se cruzaron con los de él. Se llamaba Elías. Nuevo en la Facultad de Literatura, había llegado desde otra ciudad, de esas que suenan lejanas y que uno solo imagina con trenes viejos, cafés con olor a madera y tardes lluviosas. Tenía el cabello despeinado con intención, una cicatriz apenas visible en la ceja derecha y una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. No era el tipo de persona que pasa desapercibida, pero tampoco el que buscaba ser notado. Tal vez por eso, cuando sus miradas se encontraron, Mariana sintió algo extraño, como si lo conociera de antes, como si su historia con él ya estuviera escrita y solo estuviera esperando ser leída. No se dijeron nada. Solo ese cruce de miradas bastó para sembrar algo. Una inquietud. Un inicio. Durante las semanas siguientes, comenzaron a coincidir en los mismos espacios, aunque nunca se buscaban. En la biblioteca, él siempre elegía la mesa más alejada, donde la luz era más cálida y las distracciones menos. Mariana, sin saber por qué, comenzó a llevar su café allí, fingiendo leer mientras observaba cómo él garabateaba frases en los márgenes de sus libros. Nunca lo había escuchado hablar en voz alta, pero lo imaginaba con una voz pausada, un poco grave, de esas que tienen el poder de calmar tempestades internas. Un martes cualquiera, mientras ella hojeaba un libro de Benedetti, sintió una sombra cerca. Era él. Le preguntó si podía sentarse a su lado. Mariana asintió sin hablar, como si las palabras fueran demasiado frágiles para ese momento. Por primera vez, compartieron el mismo silencio. Un silencio cómodo, tibio. De esos que no incomodan, sino que acompañan. Ese fue el verdadero primer día. Elías no preguntó nada sobre ella. Solo señaló el libro y dijo, ese poema, ese en el que dice que uno se acostumbra a casi todo menos a no verte, es el que más me duele. Mariana lo miró sorprendida. Nadie citaba poesía así. Y sin embargo, él lo hacía con naturalidad, como quien recuerda algo que siente parte de sí mismo. Ella respondió, ese es justo el que más me gusta. Me hace sentir acompañada, incluso cuando estoy sola. No sabían aún que esa frase sería el punto de partida de todo. Que a partir de ahí, las coincidencias dejarían de serlo y los encuentros empezarían a tener la forma sutil de una promesa que se va tejiendo sin prisa. Los días comenzaron a llenarse de conversaciones a media voz, de libros intercambiados con notas escritas al margen, de cafés tibios y risas robadas entre estanterías polvorientas. Y en medio de esa rutina disfrazada de casualidad, Mariana comenzó a sospechar que lo que sentía cuando lo miraba no era simple curiosidad. Era algo más profundo, más callado, más peligroso. Tal vez era amor. O tal vez era la promesa de uno. El vínculo entre Mariana y Elías no creció de forma explosiva ni urgente. Fue más bien como el avance de la marea, imperceptible a ratos, pero constante, inevitable. Había algo en su conexión que no necesitaba explicaciones ni etiquetas. No eran oficialmente nada, pero cada mirada, cada pausa en sus charlas, cada suspiro contenido entre frases, decía todo lo que sus bocas todavía no se atrevían a pronunciar. Las tardes en la biblioteca se volvieron sagradas. Mariana llegaba antes, fingiendo leer mientras su mente repasaba los detalles del día anterior con Elías. A veces, al encontrar una frase hermosa, subrayaba con lápiz y escribía al costado, ¿a ti también te hace temblar esto? Él respondía al día siguiente, con letra pulcra y sin prisas, sí. Pero tú haces que tiemble más. No hablaban de lo obvio. No hablaban de lo que sentían. Tal vez por miedo a romperlo, tal vez porque lo estaban saboreando en silencio. En vez de eso, hablaban de libros, de películas en blanco y negro, de ciudades a las que querían huir algún día. Él le decía que quería conocer Lisboa porque, según Pessoa, era una ciudad donde la melancolía tenía casa propia. Ella confesaba que soñaba con perderse en París, no por el cliché del amor,
sino por la idea de escribir cartas que nadie respondiera. Una tarde, llovía. No mucho, apenas lo suficiente para hacer que las gotas en las ventanas parecieran notas musicales cayendo en desorden. La universidad estaba más vacía de lo habitual, y la biblioteca era un refugio perfecto. Mariana llevaba una bufanda gris, y Elías, sin decir palabra, se la acomodó mejor alrededor del cuello, rozando su piel con una suavidad que la dejó sin aire. Ella lo miró, y en esa mirada cabía toda la ternura del mundo. Pero él solo sonrió, como si aún no fuera el momento. ¿Por qué no escribes?, le preguntó Mariana, rompiendo el silencio mientras fingía leer un capítulo de Cortázar. Porque tengo miedo de que al ponerlo en palabras, deje de sentirse real, respondió él sin dudar. Ella asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. A veces, lo más profundo no se dice. Se vive. Pero ese día algo cambió. Cuando se despidieron, al salir juntos al patio aún mojado, Mariana resbaló un poco. Él la sostuvo del brazo con rapidez, y por un segundo quedaron demasiado cerca. Tan cerca que las respiraciones se mezclaron, que los latidos se escuchaban más fuerte que la lluvia. Él no se alejó. Tampoco ella. No se besaron, pero fue como si lo hubieran hecho. Ese, casi, se quedó flotando entre ellos. Ese, todavía no, que era una promesa disfrazada de paciencia. Y esa noche, al llegar a casa, Mariana escribió en su diario: hoy entendí que hay besos que aún no se dan, pero que ya saben a promesas. No sabía cómo, ni cuándo, pero si algo, lo que estaban haciendo entre ellos no era pasajero. No era un capricho de juventud ni una distracción de rutina. Era algo con raíces. Algo que pedía tiempo, pero que también exigía valentía. Y aunque todavía no lo sabía, esa valentía pronto sería puesta a prueba. Elías y Mariana continuaron viéndose casi a diario, aunque nunca acordaban una hora ni un lugar. Simplemente sucedía. Sus pasos parecían aprenderse el ritmo del otro, como si una fuerza invisible los empujara a encontrarse sin buscarse. Era una danza delicada, en la que el miedo y el deseo se tomaban de la mano, avanzando con cautela, como si temieran que un solo movimiento brusco pudiera romper la magia. Pero a pesar de toda esa sutil armonía, había algo que empezaba a crecer en el silencio entre ellos, una pregunta. No se trataba solo de qué eran, sino de cuánto más podrían seguir sin enfrentarlo. Mariana lo sentía en cada mirada sostenida un poco más de la cuenta, en cada despedida que parecía querer ser algo más, en cada noche que pasaba repasando sus encuentros con una mezcla de dulzura y ansiedad. Quería besarlo. Quería que él la besara. Pero también tenía miedo de lo que eso significaría. Una tarde cualquiera, mientras caminaban por el parque que rodeaba la universidad, Elías le pidió que le hablara de su infancia. Mariana dudó. No estaba acostumbrada a abrir esa parte de su vida con facilidad. Pero algo en él le hacía sentir que podía hacerlo sin miedo. Le habló de su padre ausente, de su madre fuerte y silenciosa, de su costumbre de dormir con la luz encendida hasta los 12 años. Elías la escuchaba como si cada palabra fuera un poema, como si cada herida formara parte del mapa secreto que quería aprender de memoria. ¿Y tú?, preguntó ella, con una voz más suave de lo que pretendía. Él sonrió con una tristeza que no había mostrado antes. Crecí entre mudanzas. Nunca tuve tiempo de hacer amigos verdaderos. Siempre supe que me iría, así que no me permitía encariñarme con nadie. Supongo que por eso ahora me cuesta quedarme. Mariana lo miró. No dijo nada. Solo extendió su mano, rozando los dedos de él con los suyos. Fue un gesto tan simple y tan inmenso al mismo tiempo. Una forma muda de decir, yo no voy a irme. Esa noche, se quedaron sentados en una banca hasta que cayó el anochecer. El cielo se tiñó de ese azul profundo que parece guardar secretos, y cuando el frío comenzó a calar, él se quitó su chaqueta y se la ofreció. Mariana la aceptó sin discutir. Aquel gesto, más que galantería, fue una entrega. Una forma silenciosa de cuidarla, de envolverla sin invadirla. Antes de separarse, caminaron hasta la entrada de su edificio. Allí se detuvieron, y por primera vez,
el silencio entre ellos no fue cómodo. Fue tenso. Cargado. Denso como una página que uno sabe que está a punto de cambiar el curso de la historia. Elías se acercó un poco. Mariana cerró los ojos, pero él no la besó. Solo apoyó su frente contra la de ella, como si ese gesto bastara para decir todo lo que aún no podían pronunciar. Su aliento era cálido, su presencia abrumadora. Y entonces, en voz baja, susurró: «No quiero arruinar esto. A veces, lo que más deseo es lo que más miedo me da». Mariana sonrió con tristeza. Lo entendía. Ella también lo sentía. Pero no dijo nada. No era el momento. Cuando se fue, Mariana subió las escaleras con el corazón latiéndole en las manos. Se acostó vestida, envuelta en la chaqueta de él, y pensó que ese olor, el suyo, ya le sabía ahogar. No sabía si eso era amor. Pero era algo que, sin duda, tenía el sabor dulce y lento de una promesa a punto de cumplirse. El clima había cambiado. Después de semanas de lluvias suaves y cielos grises, una luz dorada empezó a colarse entre los edificios, cálida y sincera como una caricia esperada. Mariana despertó ese sábado sintiendo algo distinto. No sabía si era intuición o deseo, pero algo en su interior le decía que ese día no sería como los demás. Se vistió con más cuidado que de costumbre. No por vanidad, sino por esa necesidad casi irracional de sentirse segura frente a lo incierto. Elías la había invitado a una feria de libros usados en el centro. No era una cita, no con esas palabras, pero tampoco era simplemente un paseo entre amigos. Estaban flotando en esa ambigüedad que no se atreve a romper, pero que tampoco puede sostenerse para siempre. El lugar estaba lleno de gente, de aromas de papel envejecido y café recién molido. Mariana sentía que el mundo se había vuelto más lento, como si solo existieran ellos dos en esa especie de laberinto de historias olvidadas. Elías la guiaba entre estanterías improvisadas, señalando títulos que creía que le gustarían, y cada vez que sus dedos se rozaban al pasarle un libro, ella contenía la respiración. En un rincón, encontraron un ejemplar antiguo de un poemario de Idea Vilariño. Él lo abrió al azar y leyó en voz baja: «Te estoy queriendo con todo lo que tengo, con todo lo que soy». Mariana lo miró. No podía responderle. No con palabras. Había demasiadas cosas latiendo al mismo tiempo dentro de ella. Pasaron la tarde entre libros, calles empedradas y confesiones suaves. Elías le habló de la vez que se enamoró y lo dejaron sin explicación. Mariana le contó de su miedo a ser demasiado intensa, a sentir más de lo que los demás estaban dispuestos a dar. Había una intimidad desnuda en esas palabras. No era romanticismo forzado ni teatral. Era humanidad. Era verdad. Cuando el sol empezó a bajar, caminaron sin rumbo, hasta que llegaron a un mirador desde donde se veía toda la ciudad. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, y el viento les desordenaba el cabello. Se sentaron en el muro de piedra, muy cerca. Sus piernas se tocaban apenas. Y por primera vez, el silencio fue otra vez cómodo, pero esta vez con un matiz distinto, expectante, cargado de posibilidad. Elías la miró. No con urgencia, sino con una delicadeza devastadora. Como si tuviera miedo de quebrarla con solo parpadear. ¿Te has preguntado qué pasaría si te besara?, murmuró. Mariana giró lentamente el rostro hacia él. Su voz era casi un susurro. Me lo he preguntado tantas veces que ya no sé si es un recuerdo o un deseo. Entonces ocurrió. El momento que habían bordeado tantas veces, que habían postergado con cautela, por fin los encontró. Sus labios se buscaron, temblorosos al principio, como si no supieran si estaban haciendo lo correcto. Pero bastó un segundo, un contacto leve, para que todo se encendiera. Fue un beso suave, lento, lleno de preguntas y de respuestas al mismo tiempo. No hubo urgencia ni fuego descontrolado. Solo ternura. Solo certeza. Pero justo entonces, como si el universo se negara a permitir que ese instante fuera perfecto, una llamada interrumpió el momento. El teléfono de Elías vibró insistentemente en su bolsillo.
Él dudó. Miró la pantalla. Mariana lo vio cambiar de expresión. Algo serio. Algo que no quería compartir. Lo siento, dijo él, bajando la mirada. Tengo que irme. Ella no preguntó. Solo asintió. Él se fue sin decir más. Sin una promesa de volver pronto. Sin explicación. Y mientras lo veía alejarse, Mariana supo que algo se había roto antes de empezar. No el vínculo. No el amor. Sino la ilusión de que todo sería fácil. El beso había sido real. Pero también, incompleto. Como si supiera más a despedida que a inicio. Elías no volvió al día siguiente. Ni al otro. Tampoco contestó los mensajes que Mariana le envió, al principio con calma, luego con creciente ansiedad. El silencio de él se volvió un hueco frío, una grieta que fue ensanchándose dentro de ella. Durante días, repasó 1000 veces la última vez que se vieron, el beso, la llamada, su expresión al mirar la pantalla. Quería creer que había una razón, una buena razón, pero la ausencia comenzó a pesar más que cualquier esperanza. En la universidad, Mariana seguía yendo a la biblioteca, ocupando la misma mesa, dejando el café a su lado como si eso pudiera invocar su regreso. A veces escribía cosas sueltas en los márgenes de los libros que solían compartir. Frases que no firmaba, pero que estaban dirigidas a él. Una forma de seguir hablándole sin que él estuviera allí. Pasó una semana. Luego 2. Las personas a su alrededor comenzaron a notarlo. Sus amigas le preguntaban si estaba bien, y ella respondía con una sonrisa blanda, de esas que engañan a todos menos a quienes conocen el temblor exacto de su voz. Por dentro, Mariana sentía que algo se había detenido. Como si su reloj emocional estuviera suspendido en el momento exacto en que sus labios tocaron los de Elías y luego él se fue. Una tarde, sin esperarlo, lo vio. Estaba en el otro extremo del pasillo, hablando con un profesor. Tenía la misma chaqueta gris, el mismo andar calmo, pero su rostro parecía distinto. Más serio. Más distante. Mariana se acercó, conteniendo la avalancha de emociones que la empujaban por dentro. Elías, dijo su nombre con un tono que buscaba ser firme, pero sonó herido. Él la miró, sorprendido, como si no hubiera anticipado ese encuentro. Guardó silencio unos segundos, como si no supiera por dónde empezar. Finalmente, habló. Mariana, lo siento. Ella lo miró, esperando más. Una explicación. Una disculpa verdadera. Algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué desapareciste? Elías bajó la mirada. Sus manos temblaban levemente. Mi madre está enferma. Muy enferma. Me llamaron ese día porque la situación empeoró. He estado con ella en otra ciudad. No sabía cómo decírtelo, y tampoco sabía si debía hacerlo. Sentí que si te lo contaba, te arrastraría a un lugar oscuro, a algo que no mereces. Mariana lo observó en silencio. Su primera reacción fue de alivio, no se había ido por falta de sentimientos. Pero enseguida llegó la herida, no había confiado en ella. No la dejó estar. No le dio la oportunidad de decidir si quería acompañarlo en su tristeza. No soy de cristal, Elías, susurró. Me hubiera quedado contigo en el lugar oscuro. Pero no me dejaste entrar. Él la miró, dolido, como si recién comprendiera el alcance de su error. Tenía miedo, admitió. De necesitarte demasiado. De no poder con todo. ¿Y ahora? Preguntó ella. ¿Qué necesitas? Él no respondió de inmediato. Se acercó apenas, con los ojos cargados de culpa y ternura. Te necesito a ti. Pero no quiero prometerte algo que no sé si podré cumplir. No estoy bien. No sé si podré ser todo lo que mereces. Mariana tragó saliva. Las palabras de él eran honestas, dolorosamente honestas. Y ella entendía que el amor, a veces,
no basta cuando uno está roto por dentro. Pero también entendía que los momentos verdaderos no se repiten dos veces. Entonces no prometas nada, dijo. Solo quédate. Solo eso. Elías asintió con los ojos llenos de una emoción contenida. No la besó. No la abrazó. Solo se quedaron de pie, mirándose, con todo lo que aún dolía entre ellos. Y en medio de esa grieta, Mariana sintió que todavía había algo vivo. Algo que, con paciencia, podía salvarse. Después de aquel reencuentro, todo cambió, aunque no de forma evidente. No hubo un «volvamos a intentarlo», ni frases de reconciliación dramáticas. Fue más bien una reconstrucción silenciosa, como quien recoge los pedazos de algo frágil y se toma el tiempo de volver a armarlo sin prisas, con el cuidado que solo da el amor verdadero. Elías volvió a aparecer en la vida de Mariana, pero ya no con la ligereza del principio. Ahora cargaba con el peso de su tristeza, y Mariana no lo ignoraba. Aprendió a leer su silencio, a respetar los días en que él no tenía fuerzas para hablar. A veces se sentaban en un banco del parque sin decir palabra durante horas. Y en ese mutismo compartido, se tejía algo más fuerte que cualquier conversación, la presencia. Había días en los que él parecía querer desaparecer. Su mirada se volvía opaca, como si el mundo le quedara demasiado grande. En esos momentos, Mariana no intentaba animarlo con palabras vacías. Solo se acercaba, le tomaba la mano, y susurraba, «Aquí estoy». Y eso bastaba. Otras veces, ella era quien dudaba. No porque dejara de sentir, sino porque el miedo a que él volviera a irse seguía viva dentro de ella. A veces se preguntaba si estaba haciendo bien en esperar, en quedarse junto a alguien que todavía estaba aprendiendo a sostenerse por sí mismo. Pero entonces recordaba aquel primer beso, el modo en que la había mirado antes de alejarse, la forma en que había dicho su nombre como si fuera un refugio. Y sabía que quedarse también era un acto de amor. Una noche, semanas después de volver a encontrarse, Elías fue a buscarla sin avisar. Tocó su puerta justo cuando ella estaba por dormirse, con el rostro ojeroso y el corazón en la mano. «Necesito verte hoy», dijo, apenas abrió la puerta. No porque algo esté mal, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, todo está en calma, y quiero compartir eso contigo. Mariana no dijo nada. Lo dejó entrar. Se sentaron en el suelo de su sala, compartiendo una taza de té que se enfrió sin que ninguno lo notara. Él la miró como al principio, pero con una profundidad nueva, como si por fin se permitiera sentir sin medir. «He estado pensando en ti todo este tiempo», dijo él. «Incluso cuando me alejé. Incluso cuando no contesté. No porque no quisiera, sino porque me dolía quererte tanto». Ella sintió que algo en su pecho se abría, despacio, como una flor en medio de la noche. «A veces querer no es suficiente», dijo ella con suavidad. «Lo sé. Por eso no quiero prometerte un para siempre. No sería justo. Pero puedo prometerte que estoy aquí. Hoy. Y que cada día intentaré quedarme». Mariana se acercó, sin miedo esta vez. Lo besó. Fue un beso distinto al primero, más firme, más real, más consciente. Un beso que no sabía a adiós ni a incertidumbre. Un beso que sabía a presencia, a compromiso sin cadenas, a amor sin idealismos, sin perfección. Un beso que sabía, sobre todo, a promesa cumplida. Cuando se separaron, se miraron durante largos segundos. No hacía falta decir más. Esa noche no durmieron juntos. No por falta de deseo, sino porque ambos entendían que había más fuerza en la espera, más profundidad en seguir construyendo desde el respeto y la paciencia. Afuera llovía otra vez, pero dentro de Mariana no quedaba ninguna tormenta. Por primera vez en semanas, durmió profundamente. Y en sus sueños, Elías no era un fantasma que se alejaba. Era un cuerpo cálido, un susurro constante. «Aquí estoy. Aquí sigo». La vida no se volvió perfecta. No hubo transformaciones mágicas ni un cierre repentino de heridas. Pero sí hubo una calma honesta,
construida con pequeños gestos que parecían mínimos para el mundo, pero que en su universo íntimo eran monumentales. Los días comenzaron a tener otra textura, más lenta, más real. Ya no se trataba de verse todos los días, sino de elegirse sin condiciones cada vez que se encontraban. Elías empezó a hablar más de su madre, sin que Mariana lo forzara. Ella escuchaba con atención, sin tratar de curarlo, solo acompañándolo. Era un espacio seguro para ambos. Él también comenzó a preguntar por sus miedos, por sus sueños postergados, por su soledad antes de conocerse. Se redescubrían. Como si ahora sí tuvieran permiso de saberse con todo lo que eran: luz, sombra, duda y deseo. Una tarde cualquiera, mientras caminaban sin rumbo por una feria de barrio, Mariana se detuvo frente a un puesto donde una anciana vendía frascos con mensajes escritos a mano. Cada uno tenía una frase corta, como una especie de destino contenido en vidrio. La señora la animó a tomar uno, al azar. Mariana lo hizo. El papel decía: el amor no es lo que prometes, es lo que haces cada día sin decirlo. Ella lo mostró a Elías sin decir una palabra. Él lo leyó, la miró, y sonrió con esa mezcla de ternura y vértigo que ya le conocía. No hubo discurso. Solo una certeza compartida: eso eran ellos ahora. Un amor hecho de acciones pequeñas, no de juramentos grandilocuentes. Esa noche, él la llevó en su moto a un lugar que había mencionado semanas antes, un puente abandonado a las afueras de la ciudad, donde solía ir cuando necesitaba pensar. Elías sacó una manta, la extendió en el cemento agrietado y se sentaron a mirar las estrellas. No había muchas, pero bastaban. ¿Te has preguntado si esto que estamos viviendo es amor de verdad?, preguntó Mariana, en voz baja. Él la miró largamente antes de responder. No lo sé. Pero si no lo es, se le parece mucho. Mariana rió, porque sentía lo mismo. Porque amar no siempre era tener todas las respuestas, sino seguir haciéndose las preguntas correctas juntos. Después, se recostaron. Él le acomodó el cabello detrás de la oreja y la besó despacio, como si quisiera memorizar el sabor de sus labios en cada fibra de su cuerpo. Un beso largo, sereno, cargado de esa paz que solo llega cuando ya no se teme perder. ¿Sabes por qué te quiero?, dijo él, con la voz casi dormida. Porque contigo puedo ser débil y fuerte, todo al mismo tiempo. Ella no respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque sentía lo mismo y las palabras le hubieran sobrado. Se abrazaron sin promesas, sin urgencias. Solo presencia. Y en ese abrazo, entre el olor del pasto húmedo y el sonido lejano de la ciudad, Mariana pensó que algunos amores no llegan para deslumbrar ni para arrasar. Llegan para quedarse. Para acompañar. Para sanar. No sabía qué vendría después. Pero esa noche supo que Elías no era una pausa en su historia. Era una página entera. Tal vez, el inicio de un nuevo capítulo. Pasaron los meses. Y aunque el amor no siguió una línea recta, siguió. Entre idas y vueltas, entre silencios más llevaderos y palabras cada vez más honestas, Mariana y Elías aprendieron a amarse sin exigencias, sin máscaras. No eran una pareja perfecta. A veces discutían por tonterías, otras por miedos que aún no sanaban del todo. Pero siempre volvían. No porque lo olvidaran todo, sino porque recordaban lo esencial: quererse valía más que ganar una discusión. Hubo días de sol compartido en la terraza de su nuevo rincón favorito, y tardes enteras en cafés pequeños donde leían en silencio, con las piernas entrelazadas debajo de la mesa. Hubo lluvias que los encontraron sin paraguas, riéndose como niños empapados. Hubo conciertos en los que él le tomaba la mano entre la multitud, y Mariana pensaba que ese gesto decía más que cualquier canción. Pero también hubo momentos difíciles. La enfermedad de la madre de Elías avanzó lentamente, como una sombra que se estira. Mariana estuvo allí, acompañándolo sin condiciones. Algunas noches, él llegaba devastado, y solo se acurrucaba a su lado sin hablar. Ella lo abrazaba sin pedir explicaciones. En el fondo,
ambos sabían que amar no es solo celebrar los días felices, sino sostener los que pesan. La despedida llegó una tarde gris. La madre de Elías partió en silencio, rodeada de los suyos. Después del funeral, él se fue por unos días. Necesitaba estar solo. Mariana lo entendió, aunque cada hora sin él dolía. Pero cuando volvió, lo hizo con la mirada distinta, más herida, sí, pero también más clara. Gracias por no soltarme, le dijo, con la voz quebrada. Incluso cuando me alejé, tú no dejaste de estar. Ella no contestó. Solo lo abrazó, y en ese abrazo se cerró un ciclo y comenzó otro. Con el tiempo, los temores fueron cediendo su lugar a la certeza. Ya no se preguntaban todos los días si iban a durar. Habían aprendido que lo importante no era saber si el amor sería eterno, sino si sería verdadero mientras durara. Y cada día lo era. Una tarde, mientras caminaban por la ciudad, pasaron por el mirador donde se dieron el primer beso. Elías se detuvo. La miró con esa ternura antigua y reciente a la vez, y le rozó la mejilla con los dedos. ¿Te acuerdas de aquel día?, preguntó. Me acuerdo de todo, respondió Mariana. Hasta del miedo. Yo también. Pero ahora solo siento paz, dijo él. Porque ese beso fue el inicio de algo que no entendíamos del todo, pero que ahora sí sé nombrar. Ella sonrió. ¿Y cómo lo nombras? Elías se acercó y la besó como al principio, lento, suave, sin prisa. Y en ese beso había un mundo entero. No prometía para siempre. Prometía presencia. Prometía verdad. Cuando se separaron, sus ojos se encontraron, y ambos supieron que ese amor, construido con paciencia, con errores y con tiempo, había aprendido a sostenerse solo. Porque cuando dos personas eligen quedarse incluso cuando podrían irse, eso es amor en su forma más pura. Y así, entre risas tranquilas y pasos sincronizados, Mariana pensó. Hay besos que saben a despedidas. Otros a deseo. Pero los que más valen, son los que saben a promesa cumplida.